Posteriormente nos encontramos con Roma, los quirites y el sistema quiritario basado en el imperio, que no era otra cosa que la potestad que definía la máxima instancia de decisión política de imposición de justicia, creación de normas, imposición coercitiva de las mismas y la potestad del mando militar. Y ese cúmulo de poderes existía en una sola cabeza, la del emperador, enervados por el poder de la espada o el ius gladius. El emperador, que era el símbolo viviente de las civitas, esto es lo que explica la subordinación del poder militar al poder civil. El imperium posteriormente evolucionará hacia lo que hoy conocemos como soberanía. Aunque, por supuesto, el Estado, tal como lo conocemos hoy día, no existía en el sistema quiritario. Sin embargo, existían pinceladas del mismo. El imperium, el populus y la res pública, pero indudablemente el imperium, el elemento integrador del sistema quiritario. El diseño de un esquema de dominación quiritaria por razones de seguridad nacional tiene su origen en la necesidad de dominio, en principio, del mar Mediterráneo, es decir, del mar, sus costas y del territorio aledaño por razones geoestratégicas. Esto fue lo que originó la confrontación entre Roma y Cartago en el siglo III a.C., con las guerras púnicas, la primera guerra púnica entre el 246 y el 241 a.C., la segunda guerra púnica entre el 218 y el 201 a.C. y la tercera guerra púnica entre el 149 y 146 a.C., que terminó con la existencia de Cartago como ciudad-estado. Es importante destacar que para ese entonces ya Roma había derrotado a los griegos que ocupaban el sur de Italia. En tal sentido, Roma combatía no solo por ambiciones expansionistas, sino también por la seguridad de sus territorios y para eso necesitaba controlar el mar Mediterráneo. Lo que quedaba de la Magna Grecia, específicamente el territorio de Sicilia, se encontraba en un punto clave del Mediterráneo, ya que era una especie de puente hacia África, y esto la convertía en una posición estratégica sumamente apetecible y necesaria para obtener un absoluto control territorial. Los cartagineses aumentaban su influencia y su expansión y entablaron un protectorado en la isla, lo que era abiertamente hostil a los romanos. Los romanos comprendieron que Sicilia en manos de Cartago significaba que los cartagineses dominarían el mar con todas las ventajas comerciales que ello implicaba, y que además eso generaría una notable presión sobre su territorio, lo que afectaba su seguridad. De modo que, por razones de seguridad nacional, al menos en principio, Roma decide combatir a Cartago y expandir al mismo tiempo su poder territorial. Combate por defender su territorio y por intereses expansionistas en búsqueda del poder, gloria, bienestar y prosperidad del pueblo romano. A pesar de las derrotas y visto que Roma tenía bien, sea por razones defensivas o expansivas, conflictos en otros frentes, se expanden por Hispania, lo que hoy es la península ibérica, y fundan nuevos territorios, lo que pone en alerta nuevamente a los romanos. A pesar que estos últimos no tenían intereses en la península, le declaran nuevamente la guerra a Cartago. Ahora es importante analizar qué motivación de seguridad nacional fue lo que privó o si fue simplemente ansias expansionistas o imperialistas para conseguir más poder, más territorio y más riquezas mediante las armas, lo que derivaría en la destrucción de Cartago y en la consolidación del Imperio Romano basado en un sistema de acumulación y explotación. Esta política de acumulación propia de los romanos implicaba por una parte la ocupación militar del territorio y por la otra el poblamiento de los territorios conquistados por colonos romanos, en su gran mayoría veteranos de varias levas. Se supera entonces la concepción del populus italicus
y se asume una visión universal que encontrará su expresión fáctica en la Constitución de Caracalla. La administración de las provincias tomó relevancia para Roma hasta el punto de que su estabilidad social y económica dependió de la eficiencia de los funcionarios provinciales hasta su degeneración y agotamiento. Podemos ver cómo fue la visión de seguridad nacional romana. Primero, Roma necesitaba crecer tanto por intereses comerciales como por su propia seguridad. La economía de la época principalmente se desarrollaba alrededor del mar Mediterráneo. Sus principales capitales comerciales estaban a orillas del mar y para ello necesitaban su ocupación y control. Segundo, Roma desarrolló una doctrina militar de reclutamiento y formación que permitió doblegar a todos los ejércitos del momento. Delegó en sus propios ciudadanos la potestad de ser la nueva clase política, administrativa y militar de los territorios anexados. Y esto les facilitó contar con una estabilidad política, social, económica, cultural y de seguridad. Por supuesto, hasta que el tiempo hizo mella y la degeneración política y social del imperio dio al traste con él mismo y por ende promovió su propia desaparición.